Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Se invitaba a la Confederación también de Empresarios Privados a mantener una reunión con el gobierno nacional para conocer sus puntos de vista, dar a conocer por supuesto también los nuestros y establecer a partir de eso un recorrido donde podamos intercambiar miradas sobre lo que significa algunos temas referentes a la reactivación económica que tiene hoy en día ya el país avanzada, a la reconstrucción de nuestra economía, al fortalecimiento de algunos sectores específicos de la economía, a discutir también y tomar las miradas sobre esto que ha sido una referencia de los modelos económicos que algunos sectores empresariales sugieren que debe haber en el país en proporcionalidades de mercado y de Estado. Nosotros también ahí tenemos nuestra opinión, explicar de nuestra parte el modelo económico, social, comunitario, productivo también, y bueno, sobre todo poder encontrar las mejores respuestas siempre para el país. Es un encuentro que se debió haber generado ya la pasada semana y que esperamos podamos ir concluyendo. Son distintos encuentros, ir concluyendo a lo largo de esta semana entre empresarios privados, entre el sector de los empresarios privados en nuestro país y el gobierno. El tema salarial está incluido, obviamente. Sin lugar a dudas, hemos visto manifestaciones ya de orden público que han hecho una referencia que el sector empresarial va a trasladar al gobierno su mirada y sus impresiones. Seguramente, y nosotros también vamos a contestar a ello. ¿Es una amenaza cuando hablan los empresarios de 10.000 empleos por cada punto porcentual de incremento que se autorice, vocero? Yo no diría que es una amenaza, es una tradición. Una tradición significa que cada vez que va a existir un incremento salarial, pues rápidamente se hacen estas relaciones de que en el país podríamos tener una caída en el nivel de empleo. Hay que ser absolutamente claros, y ya lo hemos señalado el pasado año. Es importante que toda la riqueza que se genera en el Estado pues pueda también llegar al bolsillo de los bolivianos, de las bolivianas, que haya un sentido solidario con la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y eso se traduce, entre muchas otras cosas, también en un mejoramiento salarial. Fíjense ustedes ahí reflexivamente sobre la pregunta que usted me hace. Alguien dijo, cuando habló del modelo de economías de mercado, alguien dijo ahí en Santa Cruz que la mejor forma de redistribución que existe, sin que esa sea además una forma redistributiva de la economía, pero lo señaló así, que la mejor forma de redistribución que existe es a través de la creación de empleos consolidados. Hoy día que nosotros hablamos de un incremento para que haya una mejor calidad también del empleo en lo que hace al ingreso de la persona, la respuesta inmediata termina siendo la cesantía. Entonces no hay una correlación entre lo que se dice que el empleo es una política redistributiva cuando no se quiere mejorar las capacidades o las condiciones salariales de los empleos en el país. Pero bueno, esto va a ser parte seguramente también de las conversaciones. Y número dos, cuando se va a tener una conversación en un escenario de diálogo, no es productivo hacer advertencias o combinaciones que a momentos suenan como ultimátums hacia el otro sector que va a escuchar, porque esto significa ingresar a la conversación y al diálogo ya con un estado de ánimo preconcebido. Dialogar significa que yo tenga que escuchar a la otra persona para comprender lo que me está diciendo, analizarlo y poder construir ahí una respuesta o acompañarnos de manera mutua. No significa que uno oye al otro, dice su palabra y se termina el diálogo.
Eso no tiene, la verdad, que mucha utilidad más que un consumo innecesario de energía. Lo que quiero decir es que ya hemos escuchado algunas combinaciones: desempleo, no vamos a generar los incrementos necesarios. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con la economía, con este fortalecimiento de la economía del Estado. Tenemos nuestras observaciones sobre un Estado que ingresa a competir en la economía nacional, debiendo dejarse de lado esta iniciativa y fortalecerse las empresas familiares, donde hay grupos de empresas familiares que no intervenga el Estado. Bueno, si tenemos tantos condicionamientos de inicio, pues antes de que los digan, tienen que evaluar cómo impacta eso siempre en el diálogo. Un diálogo es aprenderse a escuchar, no solamente oír, aprenderse a escuchar, analizar lo que el otro dice y a partir de ahí hacer una construcción conjunta. Este es el valor. Pero bueno, en la semana, esto como reflexión solamente, en la semana vamos a tener estos diálogos. Vocero, si me permite, por favor, ¿cómo están lecturando ya el caso de golpe de Estado 2? Ya se está ingresando, se está avanzando por tiempo y materia, mañana inicia ya las declaraciones. ¿Cómo está viendo como gobierno? Ya se está visorando un juicio, una sanción ya, una sentencia contra Yanine Áñez muy pronto. Es absolutamente importante, gracias por esa pregunta, es muy importante que nosotros podamos comprender lo que se está juzgando. Seguramente ustedes sí lo tienen claro, lo que se está juzgando en el tema golpe de Estado 2. El golpe de Estado se inició desde aproximadamente el 4 de octubre del 2019, en un conjunto y sucesión de hechos encadenados los unos con los otros, con actores fundamentales en cada una de sus etapas. Por ejemplo, la presencia de la Organización de Estados Americanos, lo hecho por el señor Luis Almagro, lo hecho en las conferencias de prensa de esta institución, lo hecho por el candidato de Comunidad Ciudadana que habló de un fraude gigantesco sin poder después acreditar las pruebas del mismo, lo hecho por el entonces presidente del Comité Cívico en Santa Cruz, su articulación con las fuerzas policiales dicho por él mismo, su articulación con las Fuerzas Armadas y lo que sucede ya en los momentos previos a la decantación misma del hecho, de la ruptura y de consolidación de la sustitución de quien tenía el poder, la titularidad del Poder Ejecutivo, el día 10, el día 11 y el día 12 de noviembre. El día 12 de noviembre la señora Áñez, hacia el final de la tarde, violenta, bajo la forma de interpretación personal, que todos lo hemos visto, si está acá, la red Unitel se transmitió a través de su canal, violenta 3 artículos del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Se constituye en presidenta del Senado. Necesitaba ser presidenta del Senado para poder aplicar la figura de ipso facto, que solamente puede ser posible si teníamos un vicepresidente. Ella se convierte entonces en vicepresidente en ejercicio, siendo presidenta de la Cámara de Senadores. Baja inmediatamente a la Asamblea. Y en la Asamblea violenta 3 artículos también del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que son artículos referentes a la convocatoria, al quórum, a la verificación nominal del quórum, etc. Y después hace una exposición personalísima, ustedes la han visto leer a la señora Áñez. No leía ni el secretario, no leía de algún otro asambleísta, leía ella de forma personal. Y ahí violenta 9 artículos de la Constitución Política del Estado, el 169 de la sucesión constitucional, el 171, etc. Nuestra Constitución Política, permítanme rápidamente este paréntesis, nuestra Constitución Política es vertical en lo que hace a la sucesión presidencial, salvando la figura de género del presidente al vicepresidente, al presidente de la Cámara de Senadores, al presidente de la Cámara de Diputados. No existe en la Constitución eso que algún analista por ahí dijo, la sucesión horizontal. Eso no existe dentro de la Constitución Política del Estado, porque no hay forma de que el mando del Estado quede en manos de un grupo minoritario.
porque está preservado que siempre la presidencia del Estado esté en manos de una persona que pertenece al bloque mayoritario, y eso es a quien ha ganado la elección. Es absolutamente claro. Bueno, la señora Áñez vulneró esto y eso es lo que se está juzgando hoy en día. Ella no pudo hacer aquellas interpretaciones personales si afuera había alguien que la apoye. Cuando decimos a alguien que la apoye, son factores de poder. Las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, eran factores de poder que contenían cualquier manifestación, interpelación o rechazo a lo que ellos estaban haciendo en aquel momento. Esas fuerzas de poder le permitieron a ella que pueda dar lugar a la instalación de un gobierno ilegítimo, porque no tenía una base social, no tenía votación, ilegal, porque estaba violentando reglamentos y la constitución política del Estado, y por ello están también siendo procesados y están en conocimiento de la justicia sus colaboradores de estas instituciones, policial y militar. Entonces se está juzgando estrictamente eso. Estrictamente eso. No está Sencata en esto, no está Sacaba. Seguramente será, sin lugar a dudas, una etapa posterior, porque Sencata y Sacaba, que son los hechos más angustiantes y trágicos de lo que fue el 2019, no va a quedar sin encontrar justicia. Entonces, esto es hoy en día lo importante, y ahí tenemos todos, esperemos que la justicia no defraude al país, ahí tenemos todos expectativas sobre lo que vayan a decir los jueces. ¿Este tipo de casos en cuánto tiempo culminarían, dado que existen las pruebas, vocero? ¿En cuánto tiempo? Según lo que se nos ha informado, eso está para las próximas semanas. ¿Ya una sentencia? Así es. Vocero, si me permite, por favor, en otro tema. Existen algunas versiones en sentido de que el presidente Luis Arce y también el vicepresidente sostuvieron una reunión previa a la que fue anunciada inicialmente, que tenía que contar con la presencia del expresidente Evo Morales, que finalmente no asistió, pero se sostuvo supuestamente una reunión en la cual el presidente ofreció dar mayor atención a las organizaciones sociales, y ellos a cambio decían: no vamos a pedir cambios en el gabinete. ¿Es cierta esa versión? Esa versión, y también le agradezco que me pregunte eso, y ojalá lo pueda resaltar porque es importante lo que le quiero decir. Esa versión, que está en el periódico El Deber del día de hoy, esa versión es absolutamente falsa. Lo he conversado hoy día con el presidente, absolutamente falsa. No existió esa reunión previa, como señala el periódico El Deber ahí. El periodista Iván Alejandro Paredes hace una descripción a lo largo de la nota, pero incorpora una información que posiblemente alguien le ha dado en un off the records, como a veces sabemos, pero que le han dado una información falsa. Entonces, decirle ahí que no existió, y si por favor lo pueden ustedes tomar y me ayudan con la aclaración, no existió aquella reunión. No existió. Tiene esas palabras finalmente, claro, generan como un incordio dentro de lo que significa la política y la vida del movimiento al socialismo, etc. No existió aquello. Tampoco entonces es cierto de que los movimientos sociales ahora ya no estén pidiendo la salida de algunos. No existió la información, entonces no hubo esos diálogos que ahí se menciona, y en consecuencia todo eso que se especula en la nota o que se informa en la nota es falso. No ha ocurrido. El presidente no tuvo esa reunión previa, no la tuvo. Ahora, vocero, permítame tocar el tema colateral. Por lo menos la oposición en la Asamblea cuestiona mucho las diferencias que supuestamente existiesen entre el MAS en la administración del Estado y el MAS como partido político. Una muestra de ello son las constantes denuncias contra el Ministerio de Gobierno, porque supuestamente dicen ellos: don Evo Morales quiere tomar el control del Ministerio de Gobierno. ¿Qué es cierto entonces? Fíjese usted qué interesante es eso que está mencionando. Los sectores opositores. Los sectores opositores, desde un tiempo a esta parte, como están reducidos a la nada en su vida interna política, pues se ocupan de hablar y de analizar y de hacer referencias e interpretan lo que está ocurriendo dentro del movimiento al socialismo.
con un desconocimiento único sobre la realidad y sobre las lógicas de incidencia, como se llama, de lo que determina dentro del movimiento al socialismo. Pero ellos hablan. Si yo les hiciera una pregunta, ¿cuándo fue la última convención, reunión, asamblea, grupo de análisis de Comunidad Ciudadana o de Creemos? ¿Alguien sabe si eso ha ocurrido? No tienen vida política. La política de nuestro país, bien, mal, como se quiera, la política de nuestro país transita por las organizaciones sociales, por el movimiento al socialismo, por el instrumento político, por la soberanía de los pueblos, por la gestión actual del gobierno. Pero ellos son actores periféricos que, para visibilizarse un poco, cuando se encuentran frente a las cámaras, pues hablan del movimiento al socialismo, porque de ellos no pueden hablar, porque no tienen vida propia. No tienen un modelo de país propuesto sobre el cual podríamos hablar y discutir. Eso nunca aparece. Fíjese usted y hágale un seguimiento en la semana, solo hablan del movimiento al socialismo. Interpretan lo que piensa Evo Morales, Luis Zarza, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez, etc. Pero de ellos ahí no hablan. Número uno. Número dos, un partido político que tiene estas características, ¿no? Y estas características significa que la base social es extensa, está en todo el territorio, pero es diferente. No todas las organizaciones sociales son iguales. No es lo mismo organizaciones matrices, por ejemplo, del trópico cochabambino, de los centros agrarios, de los centros mineros o del sur del país. Son diferentes. En sus lógicas también de consensuar, de asumir decisiones, etc. Entonces hay diversas miradas, multiplicidad de miradas en el movimiento al socialismo. Lo que no nos puede, hablo como estructura de gobierno, estructura política partidaria y de organizaciones sociales, lo que se nos puede diluir es el objetivo y los principios político-filosóficos de la gestión. Eso no se puede perder. Y después, gente, dirigentes, etcétera, que tienen miradas y apreciaciones que pueden ser distintas respecto de cómo abordar un determinado tema. Usted cuando metodológicamente quiere analizar dónde está la unidad o no de un partido político, no es mirar las declaraciones, porque las declaraciones son palabras que uno puede determinar finalmente acomodando. Hay que mirar hechos. Y los hechos de unidad se muestran en las capacidades de movilización que tiene una estructura como la del MAS, como organizaciones sociales, porque si hablamos de una estructura como Comunidad Ciudadana, pues ahí hay que mirar en otro espacio lo que podría ser ahí la unidad. En una estructura de estas características y esta naturaleza hay que mirar sus capacidades de movilización, lo que se llama el ejercicio de soberanía territorial y popular. Durante el Huipalazo el año pasado, la Marcha por la Patria, la convocatoria en Oruro, han sido momentos de un fluir muy importante de militantes, de simpatizantes, de jóvenes que se suben a una nueva mística de hacer política, que sienten que se van llenando de un factor de pertenencia a este proceso, y eso va llenando carreteras, poblados, etcétera, donde hay movilización. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.